Hablando de eso, quería hablar 2-3 minutos sobre el tema de la decisión de Alberto ayer. Lo habíamos charlado acá durante el pase, casi anticipado, punto por punto lo que iba a anunciar. Lo leímos después durante el programa, durante Navarro 2023, haciendo una interpretación que fue distinta a una que fue creciendo después durante el día, que es esta idea de que hubo una especie de marcha atrás o que hubo otra marcha atrás. Y me gustaría comentar un poco eso, por lo menos repetir un poco mi análisis, porque es cierto que no hay un desacato del fallo, pero Alberto antes no había dicho que iba a desacatar el fallo. Si uno lee con atención el documento que sacó con los gobernadores y las distintas expresiones, más allá de algún gobernador como Capitanich, que sí habló de desacatar, Alberto habló de un fallo de imposible cumplimiento. Y los anuncios de ayer, de alguna manera, siguen en la misma línea, porque pagar con un bono que hoy vale menos del 20% de su valor nominal no es cumplir con el fallo, es en todo caso un atajo legal para no ir a una colisión de frente, que es lo que decíamos ayer que había que evitar porque la situación no daba, porque te llevaban puesto si ibas de frente. El resto de las medidas, recusar a los jueces de la Corte, pedir un recurso in extremis para que se revea la decisión, pedir que las provincias sean incorporadas como actores y demás, se mantienen. Por otro lado, con esto lo que se hace es ganar tiempo, otra cuestión que habíamos hablado ayer. Pero más allá del tema de fondo, sobre si hubo o no una marcha atrás, vuelve a ser preocupante que la impresión que haya quedado sea esa, que el gobierno no haya podido transmitir de manera fidedigna lo que quería hacer. Y eso tiene varios motivos, y creo que son los motivos a los que hay que prestarles atención porque son el verdadero problema para este gobierno en un contexto de hostilidad abierta de la derecha. Esos motivos son que se comunicó mal tanto lo del jueves, porque pasaron 6 horas entre que terminó la reunión y salió el comunicado, y en esas 6 horas cada uno de los que estuvieron ahí adentro habló con algún periodista, se empezó a filtrar, con lo cual para cuando salió el comunicado ya el título era que se había decidido desacatar. Y por otro lado, como comentábamos el otro día acá en el pase, creo que lo había dicho Carla, hay veces que se piensa que hacer un comunicado y tuitearlo es comunicar. Y la verdad es que es una operación bastante más compleja y muchas veces eso no llega. Pero también fue mala la comunicación ayer de por qué se decidió hacer lo que se hizo. El hilo de tweets fue concreto, digamos, no tiene, pero hay cosas que ameritan una entrevista, por ejemplo, ¿sí? Algo que ha dado el presidente por tantas cuestiones menos importantes que esta. Una entrevista en la cual alguien pueda repreguntarle todas las veces que haga falta sobre el tema en cuestión para que no queden dudas. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas tiene que ver con la falta de apoyo político que tiene dentro del Frente de Todos, porque si después de él hubieran salido los gobernadores, hubiera salido el kirchnerismo, hubiera salido Massa a respaldarlo, las dudas sobre en qué contexto se tomó esa decisión, sobre si fue o no una marcha atrás, sobre si fue o no consensuada con el resto del espacio, hubieran sido mucho más pequeñas o no hubieran quedado. En cambio, cuando sale él solo y queda él solito ahí adelante, es como cuando dice a la cuenta de 3 nos tiramos, 1, 2, 3 y se tira uno solo a la pileta. Bueno, pareció algo así. Entonces eso también hace más difícil fijar el mensaje que querés dar. Y es extremadamente importante en un tema tan crucial como este gran problema institucional que tenemos, que los mensajes sean claros y que no estén abiertos a interpretaciones diversas. Entonces se van acumulando estas cuestiones que hacen que pierda efectividad cualquier medida que se tome, incluso una medida que a mi entender es inteligente como la de ayer, porque la verdad es que le pasó el problema a la Corte, le pasó el problema a Larreta,
que tuvo que dar marcha atrás con medidas electorales que había dado, como el tema de los impuestos, que tuvo que dar, que fue primeriado. Por algo Bullrich salió a festejar primero, porque era una decisión que le dejaba mal parado a Larreta también, digamos. Larreta, de hecho, no puede festejar y salió a quejarse y a denunciar al gobierno. De hecho, acaba de entrar la denuncia penal. No fue entonces una marcha atrás, pero si buena parte de tu electorado piensa que diste una marcha atrás, aunque no la hayas dado, tenés un problema igual. Y creo que ahí reside buena parte de la cuestión con este gobierno, y no es algo nuevo, es algo que viene desde diciembre de 2019, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, de hecho, Larreta acaba de decir, ¿no? El presidente hace trampa para incumplir el fallo, dijo, ¿no? En la presentación que hablábamos de los nuevos ministros. Como decís vos, quedó la idea de esa, ¿no? De un nuevo, algunos hablaban de un Vicentín, ¿no? De nuevo sí. Como Vicentín. Bueno, perdón, ahí, Fer, te haré un tercer factor, además de la comunicación y la solidaridad política. Ya lo había hecho. Digamos, daste la fama y échate a dormir. Claro. Cuando vos ya te hiciste una fama de dar marcha atrás, tenés que esforzarte el doble por demostrar que no es una marcha atrás. Claro, totalmente. Entonces por eso quedó la idea. De hecho, los gobernadores, algunos decían que no salían a apoyar justamente por eso, por no quedar como acompañando una nueva marcha atrás del presidente, ¿no? Entonces se hace la confusión que se suma a la confusión. Por eso va a estar interesante a ver si Cristina Kirchner hoy toca el tema cuando hable en Avellaneda. Yo coincido con vos, me parece que fue una solución más o menos inteligente, porque habíamos planteado cuáles eran los problemas que se veían respecto a esta supuesto desacato del presidente con la Corte Suprema, ¿no? Por un lado, la cuestión judicial, que había muchos funcionarios que iban a aparecer involucrados en denuncias, que vaya a saber después el desarrollo que tienen. Han hecho causas tan insólitas a distintos funcionarios, ¿no? La que tiene Kicillof por el dólar futuro. Bueno, hay miles de casos insólitos, que esta no sería nada raro, ¿no? No, por supuesto. Que lleva adelante. Y después la cuestión económica, ¿no? La de generar cierta previsibilidad que una pelea con la Corte eliminaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de alguna manera le encontraron una diagonal, un atajo, se mencionó mucho ayer, la salida que ideó Alberto Fernández con Sergio Massa. Viste que Sergio Massa tampoco quería parecer muy involucrado con la resolución que se había tomado, porque había sectores que estaban enojados. Entonces Massa dice, no quiero pagar el costo de esto. La idea fue de Alberto, yo apenas si dije alguna cosa técnica para la solución. Pero bueno, de nuevo, sí, queda la imagen que queda es esa cuestión de no poder capitalizar ni siquiera las buenas jugadas, ¿no? Pareciera un gobierno que no puede capitalizar políticamente nada de lo que hace. Nada. Bueno, eso tiene que ver, No, eso tiene que ver con lo que vos analizabas al principio, que la política no es solamente escribir una gacetilla o un comunicado y ponerlo a disposición. La comunicación real, asertiva, la comunicación que realmente genera, me parece, que además el ciudadano se sienta representado por lo que es performática, implica también los gestos, la autoridad, el querer demostrar realmente que lo que se hace con convicciones va a tener resultados. Esto del permanente, el cangrejo, ¿viste? Esto de volver para atrás todo el tiempo, es una forma de comunicación de hecho, o sea, no en el, digamos, en el accionar del comunicar, sino en la comunicación política permanente. Y la política, digamos, y para mí es uno de los grandes problemas que tiene en general el campo nacional y popular, es entender que la comunicación es como un apéndice, ¿no? Como una cuestión que primero se decide, primero se articula y después se comunica. Y en realidad no. Para garantizar además que esa política después funcione, sea efectiva, tenés que pensar en la comunicación y que es parte misma de la política, digamos, intrínseca, no es algo aparte, no es una segunda parte. Y eso es un error, digamos, del gobierno, me parece, no exclusivamente del gobierno de Alberto Fernández, sino también, diría yo, del peronismo en general.
de pensarlo en un segundo plano. Y en realidad lo tenés que, desde un principio, si vos ves que no hay coincidencias, bueno, vos lo que tenés que comunicar es justamente una articulación, digamos, por eso se hacen esos grandes actos. Cristina lo entiende muy bien esto. Cristina lo entiende muy Hay bien. algo también que sale, ¿no? Hay un sector mayoritario de Frente de Todos que está esperando del gobierno una actitud mucho más confrontativa. Claro, bueno, contra también el forma de Poder comunicar, Judicial, sí. contra el LOFER, etcétera. Con este comunicado contra la Corte Suprema, daba la sensación de un paso en ese sentido que ayer quedó relativizado. Claro. ¿no? Ese fue... De todos modos, Cristina ha hecho ese paso. Digo, porque a los jefes de la corte les dijo que es el jefe de la mafia, que es Manieto. Digo, parece que en ese sentido hay una parte de este gobierno que ha dado ese recorrido. Me parece que ahora lo que le queda a Alberto es qué va a hacer con esta corte, que le ha explicitado que le va a limitar la gobernabilidad, o que pretende limitarle la gobernabilidad. El derecho es interpretable tanto para el poder para los jueces mismos como para quien tiene que resolver algo en función de un Por fallo supuesto. judicial. Han hecho una muy buena estrategia del lado de la reta, hay que decirlo, porque lo contábamos, hoy te queda, estás en el techo de lo que podés subir en el Poder Judicial, y hoy la Corte tiene que decidir si se recusa a sí misma o no, y lo que viene después ya está más embarrado. Pero me parece que, digo, más allá de lo que puede decir Cristina, que Fer decía que seguramente de esto también se diga algo y lo elige hacer en un territorio, que es la provincia de Buenos Aires, que también tiene una afectación con esta decisión. Me parece que también, digo, coincido en parte en lo de la comunicación, pero digo, también esa mafia que nombra Cristina ha tenido que retroceder. Tuvieron que retroceder cuando dijeron que la crisis causó 2 nuevas muertes, y eran Costecchi y Santillán, y que era la bonaerense la que los había asesinado. Digo, tuvieron que retroceder cuando dijeron que hacían periodismo de guerra, porque fue tan burdo lo que hicieron. Digo, tuvieron que retroceder también con el 2x1 genocidas. Digo, tienen sus cosas Sí, con claro. las que tienen que retroceder. Y me parece que lo que tienen explicitado ahora es que de ese periodismo de guerra pasaron a este poder judicial de guerra. Y que entonces, ¿qué hacemos con eso? Y lo decíamos, vos decías ayer, ¿no? Creo que fue, ¿te subís al ring con Manieto sin haber entrenado antes? No, no te subís al ring con Manieto sin haber entrenado antes, o con quien sea ellos. Digo, pero me parece que en todo caso, quedó expuesta la estrategia, no llegamos a poder tener una explicación acorde a comprenderla, cuando la reta sí salió en todos lados. La voz de la Claro, reta estuvo en todos totalmente. lados. Y no es culpa de la pauta. Quiero decir, o no es excusa la pauta, no es que por la pauta la reta tuvo esos lugares. Digo, en todo caso, No, es una desinteligencia también de nuestro lado, digo, del gobierno nacional. sí, digo, coincido con lo que decía Nico, tal vez ni siquiera era un mensaje grabado, es explicarlo, y siempre que entramos al terreno de lo económico es complejo, porque es así, porque en general, como decía Kicillof, te lo hacen difícil para cagarte, básicamente. Entonces, no sé, no tengo la solución de cómo se comunicaba y cuál era la mejor manera, porque entiendo que tiene sus cuestiones ahí finitas que tenemos que desglosar. Sin embargo, era posible comunicarlo para que entendamos que era algo que nos beneficiaba a todos, Claro. ¿no? Y que, en todo caso, lo que estaba haciendo la Corte era perjudicar a una mayoría y beneficiar a una minoría, y que esta decisión lo que buscaba era que se revierta eso, no la decisión de qué hacer con el fallo de la Corte. Era revertirle a la Corte algo. Y además, al no dejar claro, perdón, Nico, además al no dejarlo claro, lo que permitiste fue montarse una serie de anuncios, digo, porque rápidamente la reta, cuando se conoce el fallo, lo que dice es: vamos a anunciar a partir de mañana una baja de impuestos. O sea, ya empezó con la Exacto. campaña. Cuando decimos esto financia la campaña, ¿qué significa esto? Digo, para quien nos escucha, era eso, decir, somos un gobierno cuya jurisdicción baja impuestos, tal como prometió, a costa de otras provincias o de otras jurisdicciones a las cuales este reordenamiento que obliga a la Corte se les va a quitar recursos de manera directa o indirecta. Bueno, lo decías vos el otro día, Nico, de manera directa o indirecta, porque por más que sea la distribución primaria, esto entre nación y provincia, a alguien se lo sacás, porque lo que no es una transferencia directa son obras de infraestructura que incluye a las provincias. Entonces, primero, cuando decís sale la Corte, inmediatamente la reta hace un uso político claro, que es, bueno, nosotros vamos a bajar impuestos. Después salís con la desobediencia, entonces el gobierno de la ciudad dice, bueno, como ellos no van a cumplir, yo no puedo cumplir. Y después, cuando terminás diciendo, bueno, lo voy a hacer de esta manera, también le das a que te dicen, bueno, a mí no me sirve,
pero además siguen incumpliendo. Entonces es verdad que para los propios es un mensaje medio espantoso, o sea, es otra ida y vuelta nuevamente, mal comunicado, coincido que para mí estuvo pésimo comunicado, porque no se toma, enseguida hay como una catarsis, esto de tuitearse encima, te vuelvo a robar el término, esto de rápidamente salir con algo, que puede haber sido algo informativo, nos acaban de comunicar, como dijo, consideramos que con un presupuesto cerrado esto es difícil de cumplimiento, va a traer problemas, analizaremos cómo seguir, pero algo más abierto, mientras ves qué respaldo tener las provincias o no, y después salís con una estrategia económica que seguramente, digo, si funcionó en otros lados, no, parece una estrategia correcta incluso para resguardar, como hablábamos en el programa antes, para resguardar también posibles avances de la justicia, Cierto que como parecía, el embargo del Banco Nación. Parece no haber estado muy pensado, siendo que era una sentencia que se sabía desde hacía Claro. semanas. Sí, No esto parecía. podría haberse planificado, por supuesto. Entonces, como que la primera respuesta fue muy arriba para después bajar en la segunda, ¿no? Tendría que haber sido al después, pues, y un increyendo, ¿no? Primero decir, como decís vos, bueno, vamos a analizar esto, nos agarran, no está en el presupuesto, nos genera... De hecho, después en todo caso citar una reunión de gobernadores, presentarle las posibilidades que había, decidir cuál, ¿no? Me parece que como la primera reacción fue muy alta y mucha gente se entusiasmó, ahora hay que pensar también, o sea, ¿cuál es el objetivo hoy del Frente de Todos? ¿Pelearse con la Corte Suprema o ganar las elecciones? Eso primero uno Debería ser ganar las elecciones. Yo entiendo que debería ser ganar las elecciones. ¿Qué tenés que hacer para ganar las elecciones? ¿Pelearte con la Corte Suprema o bajar la inflación? Bajar la inflación. Bajar la inflación. Sin duda. ¿Qué entonces estratégicamente, qué es lo que convendría en este momento? Yo hoy decía, faltan 8 meses para las PASO. No es que tenés ¿no? A largo plazo. Me parece que tranquilizar la situación, que es lo que está tratando de hacer Massa desde que lo pusieron en el Ministerio de Economía, es un poco el camino para tratar de bajar la inflación en estos 2 o 3 meses que quedan por delante, ¿no? Y en ese sentido, desescalar, no sé si desescalar, es complicado el panorama. Pero ahí, Fer, ¿no? me parece que, complicado porque- y eso es más tuyo que mío, digo, pero me parece que ahí el tema realmente es la salida política, porque vos no puedes dividir la parte técnica donde Massa, o el equipo de Massa, pues no es Massa, digo, pero el equipo de Rubinstein, si querés, hace todo el dibujito para que el gasto dé bien y demás, y después un fallo de la Corte ahora y en los próximos 8 meses, y por cualquier cosa que se les ocurra, desde no aprobarte un congelamiento de tarifas o para algunos servicios de telecomunicación dejar que cobre lo que quieran, hasta esto de moverte la coparticipación a gusto y piacere de acuerdo a ningún criterio, te puede descompaginar a días, a meses, a horas de los comicios. Entonces hay como una cuestión de que vos necesitas un respaldo político para bancar esa avanzada de la justicia sobre cuestiones económicas, porque si no vos podés diseñar el mejor plan del mundo, que no creo que tengamos el mejor plan del mundo, pero podés diseñar un plan como para llegar con una baja inflación, te sacuden con una cosa así, donde implica aumento del... Porque esto de la coparticipación Claro. implica aumento de la emisión, aumento Sí. del gasto cuasi fiscal. Lo decías vos, Fer, ayer el del Blue empezó como a tomar cierta temperatura, porque algunos dicen, bueno, si la justicia se pone más complejo, o la Corte avanza un poco más, o te embarga alguna cuenta del Banco Nación, digo, eso te... Es que en se te va a realidad disparar. hay que entender que la disyuntiva que plantea Fer es un ejercicio teórico. En la práctica, la pelea con la Corte la tenés. La tenés. Y la economía revuelta la tenés. Y tenés que lidiar con las dos cosas al mismo tiempo. El punto, y esto es algo que lo dijo Cristina en el acto en La Plata, no es algo que estamos inventando nosotros acá ni nada, es que si vos perdés las elecciones del año que viene, estás entregado. Estás entregadísimo ante la mafia, la Corte, todos juntos. Van a hacer fila para hacernos pelota, digamos. Entonces, uno tiene que pelear contra la Corte, sabiendo que la pelea contra la Corte no es una carrera de 100 metros llanos, sino que es una maratón. Que es algo que tiene como paso obligatorio ganar las elecciones del año que viene para al día siguiente, con un poder político renovado, con un mandato del pueblo renovado, tomar medidas contra la Corte que hoy no podés tomar. Porque el punto hoy no es tanto qué querría, podría o dispondría Alberto Fernández hacer contra la Corte,
sino que Alberto Fernández hoy contra la Corte no puede hacer absolutamente No, nada. nada. Claro. Absolutamente nada. Por No hay eso me- ninguna medida que pueda tomar para salir de esta situación hoy como se está ahora. Por eso me parece, A corto políticamente, plazo, lo más interesante me parece que fue llevar nuevamente la discusión del presupuesto al Congreso. Esa me pareció, de toda la medida, lo otro es una estrategia financiera, de podemos dar 1000 vueltas, podemos aplicar el TX Pindonga, digo, pero ir ahí, sentar a los gobernadores y a la Ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, muchachos, le tengo que dar más a la Ciudad de Buenos Aires, ¿a quién le recorto? Vamos a discutirlo. Y van a tener que también votar a favor de eso gobernadores de la oposición. Entonces, bueno, me parece que es lo más político y es la mejor manera de acercar a los gobernadores, más allá de una reunión o un comunicado, a esta discusión frente a la Corte. Sí, y por otro lado, nada de todo esto tiene ningún sentido estratégico ni táctico si no empieza a mejorar el poder adquisitivo. Sí, porque ahí está el otro punto. Vos podés hacer todo lo demás bien, podés bajar la inflación, si la gente no tiene un mango en el bolsillo, va a votar otra cosa. Sí, Eso es pero así. A lo que además, digo, se le suma que ese mismo Poder Judicial y que eventualmente la misma Corte no te dejarían elegir a alguien. Digo, porque hoy Cristina tiene un fallo de primera instancia. Vos decías, Cristina dijo que hay que ganar las elecciones. Pero ella misma no podría ser candidata eventualmente, y una de las instancias de decisión de eso, en caso de que los recursos lleguen hasta ahí, va a ser la misma Corte. Entonces, vos podés tener la estrategia de sí, no me tengo que pelear con la Corte, porque digo, acelero acá y bajo el otro, mejoro la economía y bajo la tensión con la Corte. Sin embargo, es la Corte la que está en contra de la Pero democracia por directamente. supuesto, nadie dice no pelearse. No, con no, la no, lo Corte. sé, lo que quiero decir es, entiendo que es cómo equilibras, un poco lo que decía Cristian también, cómo equilibras esas dos cosas cuando en realidad lo que tenés al otro lado o en contra tuya es no un poder judicial, porque efectivamente no es justicia, es una corporación que ya participó en delitos de lesa humanidad ante el terrorismo de Estado, su techo está más que derribado para poder hacerlo en democracia. Sí, hoy hay que tener en cuenta algo. Hoy, en parte por errores propios del peronismo y en parte porque del otro lado aparece una serie de actores absolutamente inescrupulosos, pero hoy el gobierno, el peronismo, todo está entrampado, está metido en una trampa. Este tironeo del que estamos hablando es algo que creo que fue buscado por la oposición, que el gobierno esté en esta situación donde está a merced de la Corte Suprema, a merced de la oposición. Hoy quizás ya perdió efecto esa tapa de Clarín que te volteaba un gobierno y la reemplazaron con 4 jueces, con una mayoría automática, Sí. que tiene bajo su firma la capacidad de voltear un gobierno si tomara tal o cual decisión, que uno diría, bueno, la verdad es que no van a ir tan lejos de tomarla. Yo no sé si van a ir tan Sí. lejos o no, porque hasta ahora han ido mucho más lejos de lo que se esperaba de ellos. Entonces, hay que darse cuenta que uno está dentro de una trampa para poder empezar a pensar cómo salir de ella. Y creo que ese es Si el gobierno debate todavía que no hay que se dar. dio cuenta que está dentro de una trampa, estamos en el horno. O sea, Bueno. si el gobierno no se da cuenta lo delimitada que está la democracia, y a mí me preocupa que sigamos hablando de la justicia limita al gobierno. No, la justicia nos está limitando la vida a todos los argentinos. No se trata solamente de este gobierno, puede ser mañana otro. Ujú, sí, cualquier gobierno. Entonces, capaz el mensaje tiene que ser empezar a bajar, construir un consenso en relación a, bueno, necesitamos una justicia popular. Obvio que es a larguísimo plazo y es una discusión que es muy difícil instalar, que también es difícil romper, digamos, ese prejuicio o ese estigma que existe con la justicia, que es algo que no, viste, no es algo que no se entiende, pertenece a un sector muy casi muy ilustrado y no se comunica con digamos los temas populares. Pero si no llegamos a comunicar que en realidad lo que se está limitando es la vida de todos los argentinos de todos los días, entonces nunca va a haber ningún cambio, ninguna modificación, porque no se van a lograr los consensos. Entonces, dejemos de hablar de que limita al gobierno, nos limita a todos en absolutamente todo. Cristina lo dijo muy bien en uno de los discursos que habló hace poco en relación a, por ejemplo, el caso de las mujeres que van a denunciar casos de violencia de género, que van 20 veces y nadie las escucha en las propias comisarías, desde la comisaría hasta los jueces. Entonces, ¿cómo la justicia interviene en nuestra vida cotidiana? Esa tiene que ser la baja de línea.
cómo intervienen los precios, cómo Igual- intervienen en las tarifas, sino cómo instalamos la discusión. Sí, la reforma de la justicia, bueno, están todas trabadas en el Congreso. Está claro que lo que hizo no pudo hacer el gobierno en 3 años y medio, no lo va a hacer ahora en unos meses. La estrategia tiene que estar toda centrada en ganar las elecciones y en ganar las elecciones de la mejor manera posible. Ya me parece que otra de las señales que dio la Corte con este fallo es que claramente el candidato del Círculo Rojo, el candidato de Poder Económico hoy es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Eso me parece que ya queda fuera de toda duda. Una de las cosas que yo ayer no comenté de esta charla que tuve con encuestadores el fin de semana, que me decían de la mala imagen que tenía Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, que un poco la trasladaba a Patricia Bullrich por ser la candidata más parecida o más cercana a él. Y también mala imagen en la ciudad de Buenos Aires, tenía, Sí. cosa que me sorprendió. Macri me dijo que tenían 55% de imagen negativa, Macri en la misma Mirá. capital. O sea, claramente el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Rodríguez Larreta, ya lo decidió así el Poder Económico. También fue llamativo la cantidad de entidades empresariales, ¿no?, que salieron a respaldar el fallo de la Corte y que le den esa plata para la campaña a Rodríguez Larreta. Y la verdad que Rodríguez Larreta es un candidato más complicado para el Frente de Todos que Macri. Sí, claro, por Tiene supuesto. muchísimas, ¿no? La gente tiene muy fresco lo que fue el gobierno de Macri, y Larreta va a tratar de hacerse, con esa cara que pone, el desentendido de todo lo que haya pasado durante el gobierno de Macri. Va a decir, yo estaba gobernando la ciudad, no tuve nada que ver ni con el FMI ni con todo el desastre económico, ¿no? Fíjate, Larreta acaba de anunciar cambios en su gabinete, bastantes cambios en su gabinete, en algo que también eso, de nuevo, una movida de campaña, que no tiene que ver con la gestión de la ciudad, sino de la campaña, porque vieron como esas series ahora que para cumplir, digamos, el tema de la diversidad ponen un protagonista de cada... Sí. Bueno, acá es lo mismo, Larreta sumó a Cynthia Houghton para apelar al voto evangelista, a Silvia Los Penato para apelar al voto de las mujeres, a cierto progresismo gorila y A un feminismo demás. de derecha. O a un feminismo de derecha. A Martín Redrado para apelar al establishment económico, que estaban mirando con cierta preocupación algunas ideas de los referentes económicos más tradicionales que venían trayendo Juntos por el Cambio, ¿sí? De la CUNSA y demás, que venían tirando algunas cosas que al establishment mucho no le gustaban. Y el cuarto nombre, me estoy olvidando, Waldo Wolf, para el sector duro, para atraer al bullrichismo y demás. A los halcones. Claramente es un casting. Digo, es un gabinete casting el que está armando Larreta para mostrar el año que viene en la campaña. Miren cómo mi gabinete en la ciudad de Buenos Aires tiene a todos los Claro. sectores representados. Encargos inventados, aparte. Encargos absolutamente inventados. Es, Bueno, es pero eso es pura muy de ellos. fachada. Sí. Es absolutamente Bueno, de chicos, ellos, pero igual, muestra cómo disculpen, están. pero ellos por lo menos están armando un equipo. Sí, claro. Nosotros que estamos... Ya tiene el candidato y está armando el hablamos equipo. demasiado de... Está bien, es estratégico, es parte del juego, es legal. ¿Y nosotros qué propuesta estamos Está bien, haciendo? pero tenemos de frente nuestra de principal todo? referenta con la proscripción en primera instancia. Está bien, pero Esa es estamos la hablando base de la de la ciudad de Buenos Aires. discusión. Estamos hablando de la ciudad de No, Buenos pero la Aires. reta va a nivel nacional. Bueno, la reta a nivel nacional, pero ahora está trabajando en la ciudad Sí, de igual, Buenos Aires. tenemos a Cristina proscripta y es un hecho. Lo primero que dijo Cristina después de la proscribieron es pónganse a laburar. Pónganse a Claro. laburar. No dijo, che, vámonos de acá porque no se puede No, jugar, no dijo definitivamente, rompamos los juguetes. definitivamente, pero esa construcción está dada sobre la imposibilidad de elegir algo. Sí, por Digo, supuesto, y eso no ya hay que te olvidarlo. cambia las reglas del juego. Por supuesto. ¿Y no qué se hacemos? neutraliza. Nos Por quedamos, supuesto. nos No, está quedamos bien, pero no esperando vamos a decir en esta mesa quién va a ser candidato tampoco. No estamos, acá no estamos resolviendo nada, estamos discutiendo. Que no se construyó nada para la ciudad, porque estamos no totalmente de paramos de acuerdo. hablar de la reta y del macrismo Sí, y hablemos también de lo que pasa dentro del frente. Sí, igual más que la ciudad, me preocupa eso mismo pensado a nivel nacional. Porque Claro. vos decías recién, Fabi, no me acuerdo las palabras exactas, pero pareciera que no hay una conciencia del peligro que hay por Totalmente. delante. Y eso se aplica absolutamente al Frente de Todos, donde muchas veces las rencillas terminan valiendo más que la conciencia de ese peligro. Sin ir más lejos, lo que fueron las internas detrás de el martes de festejo de la selección dentro del Frente de Todos, daban calambre. Y era algo absolutamente Sí. lateral, Sí, mínimo. trascendente. Entonces pareciera a veces que se está jugando al truco en la cubierta del Titanic como si no hubiera un iceberg por delante, ¿no? Como si no estuviera
el peligro inminente, ya no solamente de perder las elecciones, sino de perder la democracia, de perder la república, de perder cosas que tardan más de 4 años en recuperarse. Sí,